Parte 5. Audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. Objetivos. Al concluir este capítulo, el alumno deberá ser capaz de distinguir entre la relación jurídica procesal y la relación jurídica sustancial, diferenciar entre el derecho subjetivo sustancial y la acción, identificar las condiciones de la acción, distinguir los presupuestos procesales. Las condiciones de la acción y los fundamentos de la pretensión de fondo, señalar la evolución y los fines de la audiencia preliminar austriaca, el despacho saneador portugués y brasileño y la comparecencia española, explicar los fines de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, precisar el contenido y la sustanciación de la audiencia previa y de conciliación. 5.1. Bases doctrinales. Entre las principales aportaciones de la doctrina procesal moderna podemos destacar, quizá como las más importantes, las dos siguientes. En primer término, la distinción entre la relación jurídica que se constituye y desarrolla entre las partes, el juzgador y los demás sujetos que intervienen en el proceso, es decir, entre la relación jurídica procesal, por un lado y, por el otro, la relación jurídica material o sustancial, que se supone que existe entre las partes, sobre la cual versa el litigio o conflicto que va a dar contenido al proceso y que va a ser materia del pronunciamiento de fondo en la sentencia. La segunda gran contribución ha consistido en el deslinde conceptual entre el derecho subjetivo material invocado por la parte actora como fundamento de su pretensión, y la acción como derecho subjetivo procesal que se ejerce para promover un juicio ante el tribunal competente, obtener de éste una sentencia sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución forzosa de la sentencia. Oscar von Bülow, el célebre autor del libro La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, publicado por vez primera en alemán en 1868, a partir del cual se inició la distinción mencionada en primer lugar, escribía: el tribunal no solo debe decidir sobre la existencia del derecho material controvertido, sino que, para poder hacerlo, también debe cerciorarse si concurren los requisitos de existencia del proceso mismo, además de la cuestión concerniente a la relación jurídica litigiosa, res in judicium deducta, tiene que verificar la referente a la relación jurídica procesal judicium. Este dualismo ha sido siempre decisivo en la clasificación del procedimiento judicial. Él ha llevado a la división del proceso en dos fases, de las cuales una se dedica al examen de la relación jurídica material y la otra a la verificación de los presupuestos procesales. Ya nos hemos referido con anterioridad al tema de los presupuestos procesales, supra 4.2.8.3. A partir del derecho romano y durante mucho tiempo se consideró la acción como una parte integrante del derecho subjetivo sustancial, o como el mismo derecho en su fase activa, como el derecho en movimiento. La conocida definición de Celso de la Actio Romana como el ius quod sibi debeatur in judicio persequendi, el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido, o lo que nos pertenece, como agregarían los posglosadores, para incluir las acciones reales, se repitió durante siglos sin suscitar serias objeciones. Sin embargo, una famosa polémica acerca del contenido de la Actio Romana y la Anspruch, pretensión germánica, sostenida por Winshade y Muller, dio motivo a nuevas y profundas investigaciones en torno al tema de la acción, cuya culminación ha sido la clara separación entre el concepto de esta y el del derecho subjetivo sustancial objeto del litigio, o sea, lo que se ha llamado la autonomía de la acción respecto del derecho subjetivo sustancial. Explica Liebman, la distinción entre el derecho subjetivo sustancial y la acción se revela bajo múltiples aspectos. El primero, en efecto, tiene por objeto una prestación de la contraparte, en tanto que la acción mira a provocar una actividad de los órganos jurisdiccionales. Precisamente porque el derecho subjetivo sustancial se dirige hacia la contraparte, tiene, según los casos, naturaleza privada o pública y un contenido que varía en relación con los hechos específicos de cada litigio. La acción, en cambio, se dirige hacia el Estado y tiene siempre, por consiguiente, una naturaleza pública y un contenido uniforme, como lo es el requerimiento de tutela jurisdiccional del propio derecho. De acuerdo con la teoría tradicional que identificaba la acción con el derecho subjetivo sustancial, o que, al menos, hacía depender la primera de la existencia del segundo, los elementos o condiciones de la acción eran los cuatro siguientes: la existencia del derecho subjetivo sustancial y su violación, la capacidad de ser parte, la capacidad procesal y el interés. Estos elementos, condiciones o requisitos de la acción, eran regulados por el artículo primero del CPCDF, en su versión original que estuvo vigente hasta que aquel fue modificado por las reformas publicadas en el DOF del 10 de enero de 1986. Para la teoría que distingue entre acción y derecho subjetivo sustancial, y entiende a la primera no como el derecho a obtener de los tribunales una sentencia favorable, derecho a la tutela concreta, sino simplemente como el poder jurídico o la facultad para provocar la actividad jurisdiccional.
A fin de obtener una sentencia de mérito sobre una pretensión litigiosa, derecho abstracto, no todos los elementos mencionados en el párrafo anterior son condiciones de la acción en sentido estricto. La existencia del derecho, subjetivo sustancial, y su violación es un requisito de la pretensión y, por tanto, es un presupuesto para obtener una sentencia favorable, pero no es una condición esencial de la acción entendida en sentido abstracto. La capacidad de ser parte y la capacidad procesal son condiciones que debe reunir el sujeto o la parte que acciona, y tienen el carácter de presupuestos procesales, según se vio anterior. El texto original del art. Primero, del CPCDF era el siguiente: el ejercicio de las acciones civiles requiere, 1. La existencia de un derecho, 2. La violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho, 3. La capacidad para ejercitar la acción por sí o por legítimo representante, y 4. El interés en el actor para deducirla. Falta el requisito del interés siempre que no pueda alcanzarse el objeto de una acción, aun suponiendo favorable la sentencia. Pero no son condiciones o requisitos de la acción considerada en sí misma. Para esa teoría de la acción, las condiciones de esta son solo dos: el interés y la legitimación. Sin embargo, estimamos que esta última es también una condición que deben reunir las partes en el proceso, por lo que tiene carácter de presupuesto procesal, y no de requisito de la acción. El interés, en cambio, sí es una condición o requisito de la acción entendida en sentido abstracto, tal como lo prevé el texto reformado del artículo 1. Del CPCDF, inspirado en el precepto de igual número del CFPC. El interés para obrar o actuar, agire, de acuerdo con Liebman, surge de la necesidad de obtener por medio del proceso la protección del interés sustancial. Presupone, por tanto, la afirmación de la lesión de este interés y la idoneidad del proveimiento demandado para protegerlo y satisfacerlo. Por ello el autor en cita concluye que el interés para actuar es dado por la relación entre la situación antijurídica que viene denunciada y el proveimiento que se demanda para ponerle remedio mediante la aplicación del derecho, y esta relación debe consistir en la utilidad del proveimiento, como medio para otorgar al interés lesionado la protección acordada por el derecho. De manera más breve, Liebman define el interés para actuar como la relación de utilidad existente entre la lesión de un derecho, que ha sido afirmada, y el proveimiento de tutela jurisdiccional que viene demandado. Por ello, con toda razón, el último párrafo del artículo 1. Del CPCDF en su versión original disponía que falta el requisito del interés siempre que no pueda alcanzarse el objeto de una acción, aun suponiendo favorable la sentencia. Busaid ha señalado con todo acierto el orden metodológico que el juzgador debe seguir para examinar los presupuestos procesales, las condiciones de la acción y los fundamentos o razones de la pretensión de fondo. Desde el punto de vista metodológico, escribe el procesalista brasileño, el juez debe normalmente comenzar por el análisis de los presupuestos procesales, a fin de verificar si la relación jurídica procesal se constituyó y desarrolló normalmente. Superada esta fase, examinará si concurren los requisitos de admisibilidad de la acción. Hecho lo anterior, estudiará al final el mérito de la causa, declarando si es fundada o no la pretensión que le fue formulada. El primer párrafo del precepto mencionado dispone: solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. El propio Busaid explica la influencia de las aportaciones doctrinales del procesalismo moderno sobre las reformas legislativas verificadas en Austria y Portugal, que culminaron con la introducción de dos instituciones que han transformado y agilizado el proceso civil contemporáneo: la audiencia preliminar y el despacho saneador. Creemos, sostiene, que fue la revisión científica de estos principios fundamentales lo que influyó, de modo decisivo, en la elaboración legislativa de dos códigos modernos, el austriaco y el portugués. El legislador comprendió que si los presupuestos procesales y las condiciones de la acción pueden reunirse bajo la categoría de requisitos de admisibilidad del juzgamiento de mérito, y que tales cuestiones deben ser examinadas por el juez ex officio, una regla elemental de política legislativa aconsejaba que la verificación de tales elementos no fuese diferida hasta el momento de emitir la sentencia definitiva, cuando ya todas las pruebas hayan sido producidas, porque la falta de cualquiera de ellos, lejos de permitir la composición del conflicto de intereses, daría lugar a la terminación del proceso sin resolución de mérito. Habría apenas una absolutio ab instantia. Tales cuestiones, por su naturaleza, son previas y se contraponen, así, a la cuestión principal, que es la de mérito. Esta pertenece antes a las partes que al juez, el cual debe circunscribirse al objeto fijado por el actor en la demanda, sin que pueda decidir fuera ni más allá de dicho objeto.
Aquellas cuestiones previas pertenecen antes al juez que a las partes, el cual puede conocerlas de oficio, con independencia de la promoción de los interesados, porque sin la concurrencia de ellas no es lícito resolver sobre el fondo de la controversia. 5.2. Derecho comparado. El antecedente inmediato de la audiencia preliminar austriaca es la audiencia prevista en el Reglamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili, Reglamento Legislativo y Judicial para los Asuntos Civiles, expedido por el Papa Gregorio XVI el 10 de noviembre de 1834, en cuyo artículo 55 se establecía lo siguiente: todas las controversias relativas a la índole y cualidad del juicio promovido, a las cualidades que vengan atribuidas a las partes en el acto de la citación, a la legitimación de las personas, serán propuestas y decididas en la primera audiencia. La audiencia preliminar propiamente dicha fue introducida en el Código Procesal Civil Austriaco de 1895, obra de Franz Klein. En la audiencia preliminar el juez puede, entre otras cosas, a. poner término a los procesos en que no haya controversia. B. Resolver sobre los presupuestos procesales y sobre las excepciones de inadmisibilidad del proceso, de incompetencia, de litispendencia y de cosa juzgada. C. Intentar la conciliación de las partes, y D. Determinar el objeto del proceso, con base en la pretensión o pretensiones del actor y las excepciones del demandado. Franz Klein afirmaba que la finalidad de la audiencia preliminar era evitar que ya en pleno debate oral se puedan presentar inconvenientes que obstante a una rápida solución y que puedan alargar y diluir el procedimiento. Por ello, a través de la audiencia preliminar se resuelve y limpia el proceso de obstáculos a fin de evitar interrupciones en el debate sobre el fondo de la controversia. El despacho saneador surgió en el derecho portugués moderno con el decreto NU con acento agudo M. 12.353, del 22 de septiembre de 1926, en cuyo art. 24 se determinaba que el juez emitiese despacho para conocer de cualquier nulidad, de la legitimación de las partes y su representación, así como de otras cuestiones que pudiesen obstar a la resolución sobre el fondo de la controversia. Posteriormente, el artículo 10 del decreto NU con acento agudo M. 18.552, del 3 de julio de 1930, determinó que el despacho saneador sirviese también para que el juez conociera de todas las otras cuestiones para cuya decisión el proceso le ofreciese los elementos necesarios. El artículo 510 del Código de Proceso Civil portugués, del 28 de diciembre de 1961, atribuyó al despacho saneador los fines siguientes: a conocer de las excepciones que puedan conducir a la absolución de la instancia, así como de las nulidades procesales. B. Decidir si procede alguna excepción perentoria, cuando existan los elementos necesarios para ello, y C. Conocer directamente la pretensión, si la cuestión de fondo fuese únicamente de derecho y existiesen los elementos para decidirla, o aun de hecho, si el proceso contuviese todos los elementos para una decisión fundada. El despacho saneador fue regulado también por el Código de Proceso Civil brasileño de 1939, con objeto de expurgar el proceso de vicios y defectos y resolver las cuestiones previas, a fin de que el juez decida el fondo de la causa. Las cuestiones principales que debía resolver el juez, de acuerdo con el artículo 294 del ordenamiento mencionado, eran tres: a. La legitimación de las partes y su representación; b. El interés procesal; y c. Las nulidades e irregularidades. El Código de Proceso Civil brasileño de 1973 también prevé el despacho saneador para resolver sobre las cuestiones siguientes: a. Condiciones de admisibilidad de la acción y de validez del proceso; b. Práctica de la prueba pericial; y c. Señalamiento de la audiencia de instrucción y juzgamiento, así como determinación de las pruebas que se deben practicar en ella. En la reforma llevada a cabo el 6 de agosto de 1984 a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881 se reguló, en forma similar a la audiencia preliminar austriaca, la comparecencia en el juicio de menor cuantía, en la cual se debían tratar, entre otras, las cuestiones siguientes: a. Intentar la conciliación de las partes; b. Resolver sobre la procedencia del juicio de menor cuantía; c. Invitar a las partes para que aclaren y delimiten los términos del debate; d. Subsanar, cuando fuere posible, los defectos de los escritos iniciales y los presupuestos procesales. En caso contrario, resolver el sobreseimiento del proceso, y que las partes solicitaran, cuando proceda, el recibimiento a prueba del pleito. Dentro del sistema procesal angloamericano, como se indicó anteriormente, existen, con funciones similares a la audiencia preliminar austriaca, la Summons for Directions, creada en Escocia desde 1868 e introducida en Inglaterra en 1883, y el pretrial, puesto en práctica por el Tribunal Supremo de Boston en 1934 y difundido posteriormente en los demás estados de la Unión Americana. 5.3.
Audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. De acuerdo con lo que hemos expuesto, los fines que puede satisfacer la audiencia preliminar son los siguientes. A. Intentar la conciliación de las pretensiones y excepciones de las partes, como una forma de solucionar la controversia sin tener que agotar todo el proceso, evitando los gastos y costas, las dilaciones y las situaciones de incertidumbre que aquel trae consigo. B. Examinar y resolver tanto las condiciones de la acción como las excepciones y presupuestos procesales, a fin de sanear el proceso de los defectos relativos a la válida constitución y desarrollo de la relación jurídica procesal. C. Fijar, en definitiva, tanto el objeto del proceso, las pretensiones de la parte actora y las excepciones de la demandada, como el objeto de la prueba, los hechos controvertidos y, eventualmente, el derecho extranjero o consuetudinario, y D. Resolver sobre la admisión de las pruebas que se hubiesen ofrecido en los escritos iniciales, ordenando las medidas conducentes a su preparación. En la audiencia previa y de conciliación introducida en los artículos 272A a 272F, adicionados con motivo de la citada reforma de 1986 al CPCDF, se procura atender a los fines señalados en los incisos A y B, y en este último caso, solo por lo que se refiere a las objeciones aducidas por las partes a los presupuestos procesales y a las excepciones procesales. Cabe aclarar que en algunos de los artículos del CPCDF reformados por el decreto publicado en el DOF del 24 de mayo de 1996, se denomina esta audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, artículos 36, 42 y 290, precisamente porque en ella se deben resolver las excepciones procesales. Sin embargo, el decreto no reformó el artículo 272A, en el que se conserva el nombre de audiencia previa y de conciliación. Para evitar tantos apellidos, habría bastado llamarla audiencia previa. En el citado art. 272A se prevé que una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o declarada la rebeldía, como lo indica el art. 271, primer párrafo, el juez señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro de los 10 días siguientes, dando vista a la parte que corresponda con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra, por el plazo de 3 días. En la reforma publicada en la GODF del 25 de mayo de 2000 se prevé que la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días siguientes, cuando se trate de juicio de divorcio necesario en que se invoquen solo las causales previstas en las fracciones 11, 17 o 18 del Código Civil, las cuales se refieren a sevicia, amenazas o injurias, actos de violencia familiar o incumplimiento injustificado a determinaciones de autoridad ordenadas para corregir actos de violencia familiar. El artículo 260, fracción 5, párrafo segundo, del CPCDF, conforme al texto reformado en 1996. Aclara que solo se debe dar vista a la contraparte con las excepciones que los autores de la reforma de 1996 llaman procesales, que incluyen tanto las procesales como las dilatorias, así como que el objeto de la vista es para que la parte actora conteste dichas excepciones y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, las cuales, si son admitidas por el juez, deberán practicarse en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, al igual que las pruebas ofrecidas por la parte demandada, par. Tercero del citado artículo 36. El segundo párrafo del artículo 272A señala las consecuencias de la incomparecencia de las partes a la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. Si una de las partes o ambas no concurren sin causa justificada, el juez la sancionará con una multa hasta por los montos establecidos en la fracción 2 del artículo 62 que no exceda de 120 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el día en que se haga efectiva la multa. En ambos casos, ordena la última parte de este párrafo, el juez procederá a examinar las cuestiones relativas a la depuración del juicio. Pese a la aparente generalidad de esta última expresión, entendemos que el juez deberá examinar y resolver sobre las excepciones procesales aducidas por la parte demandada, con base en las pruebas que, en su caso, se hubiesen ofrecido y rendido. El precepto en estudio no prevé expresamente las consecuencias de la incomparecencia de las partes en relación con la repetición o no de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. Sin embargo, dicha incomparecencia debe entenderse como una negativa a la conciliación, por lo que si han quedado examinadas y resueltas las excepciones procesales que hubiese aducido la parte demandada, carecería de sentido volver a citar a otra audiencia previa. 5. 3.1. Conciliación. El tercer párrafo del artículo
272A señala que si asistieren las dos partes a la audiencia previa y de conciliación, el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación que estará a cargo del conciliador adscrito al juzgado. El conciliador preparará y propondrá a las partes alternativas de solución al litigio. El examen de la legitimación procesal de manera previa a la conciliación debe tener por objeto asegurar que, en caso de llegarse a esta, el convenio respectivo sea suscrito por partes con capacidad procesal o por sus legítimos representantes. Tomando en cuenta la posición de imparcialidad que debe asumir el juez a lo largo del proceso, no es adecuado encomendar a aquel esta fase conciliatoria, pues no estaría en condiciones de procurar convencer a las partes ni de hacerles propuestas concretas para llegar a la conciliación. Por ello, el párrafo transcrito encomienda esta función al conciliador adscrito al juzgado. Para que dicho conciliador desempeñe realmente su función, deberá conocer con toda amplitud el litigio planteado por las partes en sus escritos de demanda y contestación y, en su caso, reconvención y contestación a esta. Asimismo, deberá sugerir alternativas de solución que resulten equitativas y prácticas para las partes. Si se limita a preguntarles si no han llegado a una conciliación, esta difícilmente se logrará y ni el conciliador ni la audiencia estarán cumpliendo con la función que les atribuye la ley. El convenio al que las partes lleguen en caso de conciliación deberá sujetarse a la aprobación del juez, y en el supuesto de que éste otorgue dicha aprobación, el convenio tendrá la autoridad y eficacia de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, por lo que si aquel es incumplido, la parte interesada podrá solicitar su ejecución, ya sea por medio del juicio ejecutivo o bien a través de la vía de apremio. Artículo 272A, tercer párrafo, 443, fracción 6, 444 y 501, párrafo final, véase infra 9.10, 14.3 y 18. 5.1. 5. 3.2. Excepciones procesales y dilatorias de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36, salvo la incompetencia que se sigue tramitando en las tradicionales vías declinatoria e inhibitoria, aunque sin suspensión del procedimiento. Supra 4.2.8.4, sección 1, las excepciones procesales, es decir, las procesales y las dilatorias, y las objeciones aducidas respecto de los presupuestos procesales se resolverán en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, a menos que en disposición expresa se señale trámite diferente. El último párrafo del artículo 272A dispone que, en la hipótesis de que no haya conciliación entre las partes, la audiencia proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, examinará, en su caso, las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento. Es claro que, de acuerdo con el texto del artículo 36, el juez también deberá examinar y resolver sobre cualquier otra excepción procesal o dilatoria que hubiese sido objeto de prueba previamente. El art. 272 se establece que al tratarse las cuestiones de conexidad, de litispendencia o de cosa juzgada, el juez resolverá con vista de las pruebas rendidas. Sin embargo, el juez también debe resolver todas las demás excepciones procesales y dilatorias con base en las pruebas practicadas. Al estudiar cada una de las excepciones procesales hicimos referencia a los medios de prueba que admite el CPCDF para acreditarlas. Por último, el artículo 272F señala que contra la resolución que se dicte en la audiencia previa, de conciliación y excepciones procesales procederá el recurso de apelación en el efecto devolutivo.